Bueno, gracias. Bienvenidos a este espacio de conversaciones que tiene como objetivo pues establecer un espacio para las asignaturas académicas de la clase de apreciación artística, lograr tener de invitados como el día de hoy a personas que se han dedicado toda una vida al arte en alguna de sus especialidades y que puedan compartir con nosotros esa vivencia, esa experiencia y sobre todo pues todo ese conocimiento que han ido pues aumentando a través de su práctica artística. El día de hoy tenemos a una persona muy especial que tiene pues eso, todo un recorrido en varias artes. Samuel Trigueros, muchas gracias y de verdad pues bienvenido y felices de que estés aquí con nosotros, sobre todo porque también sé que es un afán tuyo compartir con otras personas tu conocimiento, tu experiencia y todo lo que le puedas dejar tanto al público como a personas interesadas de conocer y acercarse al arte. Una persona que pues se graduó de Bellas Artes, se ha dedicado a la pintura, también a la literatura, a la poesía, ha ganado varios premios, es un gran exponente fuera del país de lo que son las letras en Honduras, y también ha hecho teatro, así que tiene una vasta experiencia en varios campos. Bienvenido, Samuel, y gracias. Bueno, gracias y también agradecido por permitirme decir un par de cosas que espero que sean útiles para todos, para todas, en sus diferentes aplicaciones, ¿verdad? Tanto para la reflexión personal como para el trabajo en el magisterio. Sí, toda esta labor pues que estamos queriendo comenzar como espacio académico es precisamente para eso, para que las personas tengan una forma de acercarse tal vez más amigable al arte y también más directa a través de tener la oportunidad de escuchar a personas como vos, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa vivencia en el arte? Pues podemos comenzar hablando precisamente de eso, el arte en la vida cotidiana, cómo se puede experimentar. Nuestros alumnos, que son todos jóvenes, que están en nuestras clases en la Universidad Pedagógica, ¿verdad? Y que pues algunos ya están ejerciendo el magisterio y otros que en algún momento lo van a hacer. ¿Cómo pueden ellos acercarse para experimentar lo que es el arte? Bueno, lo cierto es que vivimos rodeados de arte. Lo cierto es que no necesariamente tenemos que dar ese paso, aunque no lo demos, mejor dicho, el paso consciente de acercarnos al arte. El arte nos rodea, nos envuelve y se acerca a nosotros por diferentes vías. En cada una de sus manifestaciones estamos rodeados de música, de arquitectura, estamos rodeados de teatro, de pintura, de literatura. Eso nos llega por todos los sentidos a diario. No siempre detectamos o determinamos de qué se trata. Percibimos la música como tal y reaccionamos a ella, pero no nos paramos a decir, no nos detenemos a decir, ve, es una manifestación del arte. A menos que sea algo que nos toque profundamente y que nos detenga en nuestra rutina diaria y nos haga reflexionar de otra manera. El hecho de acercarnos voluntariamente o de tomar conciencia de que estamos frente al arte, pues ese es un paso que podemos dar más allá del bombardeo diario y requiere, pues por supuesto, algunas actitudes, algunas herramientas, sobre todo, ¿verdad? Para que el hecho y el fenómeno artístico pues tenga diversas maneras de ser percibido por nosotros. No solamente desde la emotividad, no solamente de lo puramente sensorial, sino desde otros aspectos más profundos que son el pensamiento y la espiritualidad. Sí, definitivamente, pues estamos rodeados y como decís, no somos muchas veces conscientes, no nos paramos a observar. ¿Sería esto de la observación una de las primeras cosas que tenemos que desarrollar en nosotros mismos y tal vez en nuestros alumnos para poder ser perceptores del arte? Sí, del arte y de la vida entera, creo yo. En las clases que yo servía en el Centro Cultural Infantil, recuerdo que tenía un proyecto de investigación que era buscar la imagen constante que atraviesa las artes
todas las artes hay una imagen. En algunos casos es de carácter visual, en otros es de carácter mental o emotivo, pero hay una imagen que recorre todas las artes. Y uno de los ejercicios que hacíamos, de las tareas fundamentales que teníamos, era observar. Creo que es fundamental, no creo que exista un artista que sea un descuidado permanente, ¿no? Un perdido de los sentidos y que no observe. Se necesita una gran observación del mundo material y más allá del mundo material, de lo que hay detrás de eso. La premisa que manejaba en ese proyecto de investigación era la observación del arte y el arte de la observación como dos polos que se encuentran y se nutren mutuamente. Entonces sí, estoy convencido de que la observación es necesaria. Muchas veces pasamos por la vida, por las calles, por los trabajos, por la universidad, pero realmente sin observar lo que ocurre, sin observar lo que hay. Ni siquiera en la parte material. Yo recuerdo anécdotas de alumnos que les preguntaba de pronto, ¿recuerdan que como que había en su casa al salir? ¿O recuerdan cómo andaba un familiar, el último familiar que vieron antes de salir, cómo andaba vestido? Y no recordaban. Entonces, es un sentido que se desarrolla, por supuesto, no es de la noche a la mañana, pero requiere una voluntad y un ejercicio. Y poco a poco esa observación se va profundizando. Al principio observamos ciertas cosas, pero entre más observamos, pues vemos más detalles, vemos más facetas, vemos más profundidad. Y es una herramienta necesaria para la apreciación del arte, ¿verdad? No se puede apreciar sin ver y no se puede ver sin observar tampoco. O sea, hay que hacer todo ese recorrido, ver, observar, para poder apreciar, ¿no? Definitivamente, cuando leemos a través de la historia del arte, nos damos cuenta que todos los artistas deben pasar por esos momentos para poder desarrollar y plasmar en el lenguaje al que se dedican, pues lo que quieren transmitir, ¿verdad? Y son grandes observadores de la vida, de los paisajes, de lo cotidiano, De la y naturaleza humana. de la naturaleza humana, y que todo eso luego lo pasan por lo que es el canal de su técnica para luego transformarlo en una realidad paralela que lo que hace es tocar los sentidos, ¿verdad? Así Y siempre es. la observación en todo eso está presente. Stanislavski en el teatro, cuando recomienda en los talleres, ¿verdad? Cómo comenzar con estudiantes de actuación, siempre es uno de los elementos fundamentales, desarrollar la observación. ¿Cómo podemos desarrollar, o sea, por qué esa observación es tan vital, más allá de pensar en lo que es el arte? Porque muchas veces decimos, bueno, eso es para el arte, pero ¿sirve para la vida cotidiana? El arte que está impregnando toda nuestra realidad va de paralelo y nos ayuda a vivir mejor. Pues yo creo que sí. En primer lugar, la observación aplicada al arte, pues ya lo dijimos, es fundamental. No se podría crear una obra profunda y valiosa sin observación. En el caso del teatro, pues además de lo puramente material, en el que se encuentran las descripciones, en las acotaciones, dice, bueno, una sala de una casa del siglo XIII, por ejemplo, y empieza a describir. Hay mucho más que eso no es lo fundamental, de eso se podría incluso prescindir en una obra de teatro. Pero la observación de la naturaleza humana, de las reacciones, de cómo somos, esa observación es una indagación permanente, es un continuo reflexionar e investigar quiénes somos y quiénes somos en esa multifacética composición, ¿verdad? De que mi yo también tiene muchas dimensiones y no digamos si ya nos confrontamos a los demás. En la pintura lo mismo, ¿verdad? En la pintura también hay una observación de la luz, del movimiento, de las formas, pero más allá de eso hay un interés en profundizar en el trasfondo de los objetos, de los paisajes. Quiero decir con esto que la observación no debe limitarse a lo puramente superficial, sino que debe buscar siempre la profundidad. ¿Y eso cómo nos sirve o cómo se aplica en la vida diaria, más allá del arte? Pues bueno, creo que muchas de las cosas que nos ocurren y que nosotros atribuimos a eventos accidentales
que atribuimos a casos fortuitos, pues en realidad suceden y los percibimos de esa manera porque no hemos desarrollado nuestra capacidad de observación suficientemente como para advertir que en realidad el mundo nos está dando señales a cada instante de las cosas que hay y de las que puede haber, de las cosas que pueden ocurrir después. Siempre hay una anticipación, siempre hay signos, digamos, hay síntomas de todos los eventos. Socialmente, los eventos no se producen de la noche a la mañana, son como una consecuencia, son una desembocadura de otro cúmulo, de una secuencia de eventos anteriores. O sea, llegamos a este instante en el que estamos, por ejemplo, en esta conversación, a raíz de una serie de sucesos, algunos voluntarios, otros involuntarios, algunos en los cuales tuvimos control, en otros que no. Pero si observamos esa cadena de eventos, entonces podemos comprender cuál es nuestro hoy, cuál es nuestro instante, por qué estamos en este momento y cómo estamos en este momento. Entonces la observación, por supuesto, nos sirve para comprender el mundo, para comprender la realidad, para comprender nuestro papel en este instante y en este espacio, y para proyectarnos incluso más adelante, saber que lo que hacemos hoy, pues tendrá efectos mañana, en el siguiente instante. Y todo eso parte de una observación profunda de la realidad, de una observación educada, que no, claro que no sucede de la noche a la mañana, debería ser un proceso que comience desde la infancia. Cuando le decimos al niño, mire la nube, pues podemos profundizar en eso. Pero si tenemos al niño agachado sobre una tablet, pues observará eso nada más y se perderá el resto de la realidad. Entonces se trata no de quitarle la tablet, pero mostrarle que hay más allá de la tablet. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces tiene múltiples aplicaciones. Creo que también estimula la imaginación en la medida en que nosotros somos capaces de observar más y más y de descubrir más profundidad, más detalles, pues en esa medida también podemos imaginar lo que puede suceder. Como decía hace poco, es para mí lamentable observar que alguien tiene el deseo de cualquier cosa. Vayámonos a cosas muy mundanas, muy cotidianas, digamos, tengo ganas de que me hagan un vestido, pero no tengo la capacidad de imaginarlo. Siento más o menos un aleteo y una idea, y tengo una idea vaga, pero no soy capaz de decir, lo quiero así, 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 con precisión, porque no hemos educado ni la observación ni la imaginación. Pero en la medida que educamos ambas facultades, pues entonces tenemos capacidad también de proyectar realidades nuevas. Entonces, la observación creo que es una tarea permanente, debería ser por lo menos una tarea permanente, y por supuesto que todos la tenemos en cierto nivel, en cierto porcentaje, pero se trata de acendrarla, de cultivarla, de educarla, de saber qué podemos observar a nuestro alrededor. Un poco eso, pero sirve para muchísimas cosas, claro. Escuchándote hablar, pues definitivamente uno se da cuenta de la importancia de todo esto en base a construir los propios criterios, ¿verdad? Para poder a partir de ahí tomar decisiones y resolver situaciones inclusive de conflicto, ¿verdad? Y diste un ejemplo cotidiano que podemos ir un poco más allá y hablar de un momento donde de repente en una empresa se encuentran atorados dentro de un problema y no hayan cómo salir de él, ¿verdad? Con que todo el mundo vaya con el ganar-ganar, y muchas veces por esta falta de creatividad, de sensibilidad, de capacidad de observación y sobre todo de traducir nuestras sensaciones, intuiciones a hechos concretos, es cuando nos llevamos y nuestras soluciones muchas veces llevan a la precariedad, ¿verdad? Y en cualquier ámbito de la vida. Entonces, ¿cómo el desarrollo de los sentidos en su totalidad y de manera integral, ojalá que desde niños, ¿verdad? Logra, a medida va pasando el tiempo, de que vayamos madurando como seres humanos y por ende ayudar a madurar nuestra realidad circundante. Claro, hay dos cosas que quisiera agregar sobre eso de la observación, porque tendemos a pensar que observar es nada más a través de la vista. Y yo creo que la observación es una tarea en la cual
podemos y deberíamos involucrar todos los sentidos y más allá de los sentidos físicos incluso. Eso creo que es fundamental. Se observa a las personas que carecen o tienen precariedad en alguno de sus sentidos, siguen observando la realidad a través de otro sentido, que se potencia incluso. Las personas que no ven, se sabe que compensan la naturaleza humana o biológica, compensa eso con una sensibilidad hacia los otros sentidos, ¿verdad? Que sí están totalmente funcionales. Pero nosotros podemos educarle el tacto, la vista, el olfato, el gusto, la mirada, el oído, y más allá de eso, la mente. La mente. Y el otro detalle que también quería decir acerca de la observación es que a veces creemos que estamos observando, pero no hemos hecho el ejercicio de desapasionarnos en esa observación y miramos las cosas y las observamos de un modo sesgado, a través de nuestros prejuicios, a través de convencionalismos, a través de etiquetados sociales que existen, y la tarea de observar tendría que ser más libre, más pura, un poco más inocente, y valorar todas las cosas por sí mismas, sin necesidad de que inclinemos la balanza hacia un lado o hacia otro para decir esto es bueno, esto es malo, esto es feo, esto es bonito, porque todos son términos relativos, ¿verdad? Tanto la belleza como la fealdad, como el bien, el mal, son términos relativos. Entonces la tarea sería observar el mundo, observar la realidad, las personas, los objetos, los fenómenos, observarlos con una mirada más inocente, quizás más limpia, que nos permita realmente hacer una valoración lo más objetiva posible. Pero no quiere decir que la parte subjetiva sea mala tampoco, es que hay que buscar un equilibrio en todo eso, ¿verdad? Pero lo que sí sería fundamental es intentar por lo menos quitarnos esos prejuicios a la hora de observar, pues si no estaremos viendo el mundo de la manera que queremos verlo y no como es. O por lo menos ya. Sí, la educación de los sentidos es fundamental para tener, pues ya entrando a ese otro tema y gran tema del objetivo y lo subjetivo, ¿verdad? Sin pensar que uno es bueno otro y el otro malo, sino que hablan de diferentes perspectivas que al final en nuestra vida lo que tienen que hacer es conjugarse y conjugarse de la manera más equilibrada posible, pero para eso nosotros debemos saber procesar toda la experiencia para tener criterios que en vez de perjudicar, más bien nos ayuden a desarrollarnos, ¿verdad? Entonces, Sí, desde esta perspectiva del objetivo y subjetivo, venimos a hablar un poco de la búsqueda de la verdad, entonces, ¿verdad? Desde mi punto de vista, pero también tomando el punto de vista fuera de mí, llegar a una verdad cercana o una cercanía a la verdad, que al final la verdad viene siendo parte también de esa libertad que tanto has hablado, y es parte de esa gran belleza de la que es llamada la estética, ¿verdad? A través del arte, esa búsqueda de lo bello, que no necesariamente es el rechazo de lo feo, ¿verdad? Sino que entendiendo la belleza como esa capacidad humana de ser libres, de potenciarnos y de encontrar la verdad de las cosas más allá del ego, ¿verdad? Pero para construir, si lo tomamos en cuenta, nuestro ego. Sí, pienso que lo objetivo y lo subjetivo, lo concreto y lo intangible son dos vertientes nada más, son dos maneras, son anverso y reverso de la realidad. Y no puede existir una cosa sin la otra. Es más, una genera la otra y constantemente se están nutriendo, ¿verdad? En un camino de una simbiosis. Si quisiéramos hablar de lo subjetivo, por ejemplo, en términos de creatividad, en términos de imaginación, pues ese es el vertedero de donde sale todo lo que después se vuelve concreto. Nada de lo que existe fue creado de la materialidad. Tuvo que haber alguien que lo imaginara, alguien que lo creara desde la inmaterialidad primero. O sea, surgen de esa cosa intangible que es la imaginación, el pensamiento, el deseo, los temores, y todo eso se materializa. Si nosotros tenemos un cúmulo de pensamientos, de deseos, de temores orientados hacia cierto tipo de cosas, pues produciremos eso en el plano concreto de la realidad. Si nuestra idea de la belleza, por ejemplo, que es un intangible y una cosa tan relativa, está relacionada
con el contraste, con la desarmonía, con el desequilibrio, con el caos. Podemos encontrar belleza en eso, con la destrucción, con lo violento. La naturaleza es violenta y es pacífica a la vez. Y hay quien encuentra más placer en las tormentas, en los huracanes, que en una brisa en el campo en primavera. Entonces todo eso es relativo, pero y eso al final, todo ese cúmulo de abstracciones que podamos tener, que son intangibles, que son subjetivas, pues eso es lo que producimos en la música, en la poesía, en nuestras relaciones, en nuestros actos, en nuestro andar, en cómo tomamos la mano a una persona o en qué damos y que recibimos, ¿verdad? Entonces todo se traduce en realidad. Y luego eso, lo concreto, también genera nuevas realidades, nuevos pensamientos, nuevas emociones. Hay un ir y venir de lo subjetivo y lo objetivo, creo yo, que permanentemente están nutriéndose uno de otro. Pero tendríamos que hacer muchísima reflexión al respecto, pero quizás sean un par de pistas que, claro, no surgen de la nada, surgen de algunas lecturas y otra vez de la observación que uno hace pues a lo largo de los años, ¿verdad? Escuchándote, pues me hace pensar o caer en cuenta de tantos autores que siempre están revelando que la naturaleza del ser humano siempre está aspirando a la belleza, siempre está aspirando a la libertad, está aspirando a la verdad. Entonces esa búsqueda que siempre existe y muchas veces, aparentemente de una manera inconsciente, siempre estamos buscando esa felicidad. Lo que pasa es que esa felicidad a veces no se encausa de una manera, digamos, armoniosa con la naturaleza y es cuando más bien creamos o volvemos tangible lo contrario, ¿verdad? Y creo que en esa medida el arte es la que aporta en nuestra vida precisamente esos espacios de encuentro con uno mismo, de encuentro con el otro, de encuentro con la realidad que nos rodea para encontrar esa libertad, esa belleza y esa verdad. Entonces, digamos que desde esa perspectiva, la belleza y la ética, en este caso, están como muy relacionadas. Esa necesidad del ser humano de hacer el bien, de sentirse pleno. Entonces, esa búsqueda es permanente en nosotros. Sí, yo creo que todas las realidades, todas las posibilidades, todos los productos, todas las naturalezas, las personalidades, son una verdad en sí misma, por supuesto, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la verdad en el sentido que estamos dándole en este momento, es el sentido de la verdad que ayuda a sobrevivir, a permanecer, a persistir como género humano en los mejores términos, en términos de justicia, de equidad, de cuidado. Supongo que esa es la acepción que queremos darle al sentido de verdad. Y la ética, pues, por supuesto, entra en juego de muchas maneras. Entra en juego cuando nuestra relación con el mundo, con los demás, con la naturaleza, es mezquina. Entonces, en ese caso, pues, es una trampa a la verdad, ¿no? Pero cuando se encuentran esos valores de ese interés, de generosidad, de paz, de convivencia, de permanencia, pues entonces quizás estamos acercándonos al sentido de belleza, porque yo no concibo realmente que en las atrocidades que se cometen en el mundo, más que los que la cometen y los que los acompañan pueden encontrar algún tipo de belleza en eso, ¿no? Es lo que hay, es una satisfacción de los instintos más básicos y primitivos, más bajos, pero no, eso no aporta ningún sentido de permanencia para el género humano, ni para la vida, ni para la naturaleza, ni para el bienestar. Es una especie de suicidio, ¿no? Una especie de suicidio personal y colectivo, planetario. Entonces el arte en ese sentido para mí tendría que tender a la vida en su mejor expresión, a la verdad en su mejor expresión, a la convivencia en su mejor expresión también. Y para mí esa es la búsqueda del arte, la búsqueda de comprender nuestras naturalezas para encontrar maneras de seguir adelante, no de destruirnos. La necesidad actual definitivamente es esa, aparenta, ¿verdad? Todo esto que estamos viviendo
que pues no son situaciones agradables, y pues el hecho de estar en un momento vertiginoso de la vida, donde se nos sacude nuestra propia realidad, en base a que a lo mejor muchas de las atrocidades, como bien han mencionado, se han estado cometiendo y se siguen cometiendo en favor de los intereses de unos pocos, hace que haya un desequilibrio, pero que estamos llamados precisamente los otros sectores a hacer prevalecer esa búsqueda de la justicia, ese encuentro con la convivencia, con la verdad y con la belleza. Y definitivamente a lo largo de esta plática nos damos cuenta que educar los sentidos es fundamental. Sí, no se podría, creo yo, avanzar en el crecimiento del espíritu, de la mente, sin educar los sentidos, ¿verdad? Ese es el material, el combustible para nuestras reflexiones. En el caso del arte, me parece que siempre todo el arte está haciendo una reflexión, es una larga reflexión sobre la naturaleza, sí, pero nuestro papel en la naturaleza sobre todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que somos, dónde estamos ubicados y cómo nos relacionamos? Y pues yo también pienso que es una reflexión muy personal. Habrá quien diga que una persona dañina también es capaz de hacer arte. Es posible que alguien conciba eso, pero dentro de mi concepción del arte no está eso. Yo creo que el arte debería humanizarnos, debería ayudarnos a ser mejores personas, debería enseñarnos cuál es el camino, cuál es el mejor camino eh, para subsistir como género humano. Y de ahí pues entra la ética. ¿Cómo es posible que hagamos un arte verdadero, un arte que tienda la vida, si está sustentado en los vicios que pueden ser el egoísmo, el narcisismo, el interés puramente pecuniario, material, de aprovecharse del arte para eso, pero sin intentar dar un mensaje o reflexionar sobre nuestra propia naturaleza en términos mucho más generosos que la mezquindad, ¿no? En muchas de nuestras pláticas con Samuel, pues bueno, hemos hablado también de lo que pues muchos artistas siempre lo están argumentando, es que el arte no es una transcripción de la realidad, el arte transforma más bien la realidad, el arte hace una traducción y lo que hace es una revelación. Cuando nos sentamos a ver una obra de arte, cuando nos paramos a contemplar una obra de arte, llámese a través de una pintura, de una obra de teatro, de ver una obra de danza, leer una poesía, una novela, se nos está revelando parte de la verdad, por decirlo así, a través de sensaciones, a través del lenguaje a través del cual nos habla el artista. Es como una sacudida que nos da el arte. Esto es sentarse a contemplar una obra de arte. Es un ejercicio intelectual, se podrá decir, un ejercicio de desarrollo de sentido, de criterio. Bueno, en cuanto a eso ya entonces entraríamos en materia hablando de cómo acercarnos al arte prácticamente. Y existen algunas concepciones que creo que deberíamos dejar por lo menos en reposo, si no abolir. Y una es de que el arte es una actividad de privilegiados y para privilegiados. Eso no es así. Ya decíamos al principio de la conversación que el arte nos rodea, nos absorbe, nos bombardea, nos inunda, nos envuelve. Y todos lo percibimos y todos reaccionamos al arte. Reaccionamos a cosas que ni siquiera son arte porque es natural que reaccionemos a ellas, pero al arte también reaccionamos. El asunto es que mucha gente piensa que el arte solo va a provocar sentimientos exaltados, románticos, bonitos. No, esa es la condición del arte. El arte se presta para muchas reacciones y para muchas interpretaciones y el artista puede estar buscando precisamente incomodar, puede estar buscando sacudirnos de la peor manera, confrontarnos y dejarnos con una enorme pregunta sobre las cabezas, con una duda enorme, no necesariamente darnos la respuesta, pero sí conmover nuestra tranquilidad
conmover nuestros sentidos sedados de tal manera que nos replanteemos las cosas. Entonces, la naturaleza del arte es no solamente sentarse, sentir esa sensación de sentarse frente a la puesta de sol y sentir que estamos emocionados y bonitos. No, el arte tiene muchas más aplicaciones y muchas más intenciones que esa. En esencia es preguntarme y preguntarle a los demás quiénes son, cómo somos, y en relación con nosotros mismos y con los demás, y eso es incómodo. El arte incomoda, no solamente complace. Entonces, maneras de acercarse al arte, pues la primera obviamente es a través de los sentidos. Y yo creo que debemos, que está bien que reaccionemos, como sea que reaccionemos. Que no, o no nos guste, eso no invalida el hecho de que una obra sea artística. Quizás por eso mismo es artística, cuando está planteada en términos bien establecidos, que después descubrimos que corresponden a una técnica. Pero el primer paso, por supuesto, que es la conmoción de la que hablabas, es ese sacudirse, que es emocional, es mental, no lo sabemos explicar bien de entrada, solo podemos decir, ah, qué bonito, ah, me gusta, o no. Y sentimos el rechazo, o decimos, ¿y eso qué quiso decir? Y plantea esas dudas. Esa es la primera reacción, ya cumplió su acometido, sin necesidad de que lo sepamos explicar. El siguiente paso, por supuesto, será dotarnos de algunas herramientas de análisis para poder comprender por qué nos provocó esas reacciones. Y en esa tarea de dotarnos, de adquirir herramientas de comprensión intelectual, mental, pues hay muchos caminos. Está la academia, las personas que estudian, por ejemplo, la clase y que llevan la clase de apreciación artística, esa es una vía. Las bibliotecas por nuestra propia cuenta, los museos virtuales, el asistir a las exposiciones, el conversar con los artistas, el indagar. Y simplemente el hecho también de sentarnos a pararnos y decir, bueno, esa canción, ¿por qué todo el mundo dice que es artística, que tiene valores artísticos, estéticos? Y tratar de desentrañar eso y comprender que lo que decías hace poco, ¿verdad? Que el arte siempre plantea revelaciones, siempre intenta revelar cosas. No es una transcripción, no es un memorándum. Un memorándum no es arte, a menos que se introduzca dentro de una obra artística y forme parte de. Pero por sí mismo un memorándum no lo es. Un clavo no lo es por sí mismo. El arte transforma ese memorándum, transforma ese clavo y lo hace decir cosas que no decía en su literariedad, ¿verdad? En su literalidad inicial. Es eso, es una transformación. El arte transforma el mundo objetivo para transformar al ser humano. Esa creo que es la idea fundamental del arte, pues no pretende dejarnos impávidos, no pretendemos llegar a ver una obra de teatro y salir como entramos. El ideal y el sumum de los propósitos, de los superobjetivos de un director, de una actriz, de un actor, es que la persona que entró a la sala de teatro no salga igual, que salga transformado o por lo menos en vías de transformarse de cualquier manera, pero que algo tiene que ocurrir. No puede ser que entre como por una banda, ¿cómo se llaman esas? Transportadora, y entró un clavo y salió un clavo, o entró Juan y salió Juan. No, sale otro Juan, en verdad sale otro clavo, que no era el mismo, porque el arte transformó con el simple hecho de que nos provocó una emoción, ya ese clavo ya no es el mismo. Es como lo que ocurría en El Principito, ¿verdad? Cuando hablaba de las rosas, pues ahí, ¿qué es lo que había? Había una mirada muy particular sobre una rosa en especial. Es la mirada del artista la que está transformando eso, y luego la mirada del espectador sensible, educado medianamente, o por lo menos interesado en ver, en descubrir la belleza, la verdad. Esa capacidad hermosa que tiene el arte de transformar no solamente lo que está exponiendo, sino al que lo ve, que es el público, como lo que estás planteando. Esas posibilidades que suenan tan mágicas, tan poderosas y de repente casi que inalcanzables solo para algunos, ¿verdad? Que logren precisamente hacer esas traducciones de esa realidad.
¿Cuáles son los límites del arte? Mencionaste algo al respecto que decías, bueno, esto es arte, ¿qué podemos decir que es arte? Hay algo que podemos decir que no es arte. Siempre el ser humano está organizando las cosas para poderlas entender de una mejor manera. Y a todo le ponemos límite precisamente para ponerle un nombre con su concepto concreto. El arte. ¿Cuáles son esos elementos que contiene una obra para llamarla artística? Una obra que sea una obra de arte. Bueno, ese es todo un tema, ¿verdad? Todo un tema que no se ha agotado, la reflexión viene de siglos y seguirá. ¿Qué es el arte, verdad? Es una pregunta eterna, con sus diversos matices, comprensiones. Hay quien dice, escuché una vez en una conversación en San Pedro Sula, alguien que decía, hablando de la poesía, mira, decía, ¿ves ese rótulo? Eso es poesía también. ¿Y qué es lo que decía el rótulo? Se ruega a las personas mayores que cuiden a sus hijos cuando estén cerca de la piscina. No sé realmente cómo estaba leyendo ese amigo, ese cartel, pero para él era poesía. Entonces los límites del arte son tan difusos, son tan vagos a veces, que tendemos a decirle arte a todo. Incluso así le llaman el arte de la cocina, el arte del ladrillado, el arte del... Todo es arte ahora, ¿no? Porque hemos abolido criterios, pero creo que es necesario sí recuperar algunos criterios. Lo que decíamos, siempre tiene que existir una transformación del hecho que queremos representar, porque el arte en alguna medida es representación de. No es traducción, no es transcripción. Sí es traducción, sí es representación, pero no es transcripción. En primer lugar, sería un acto fallido intentar traducir un clavo, volvamos al clavo, traducir el clavo a palabras, pues el clavo es clavo. Y las palabras son palabras, pues no se puede traducir, son lenguajes diferentes, igual que ocurre en el cine. Hay puntos de contacto, sí, pero el arte transforma, lo que decíamos. Tiene que haber un proceso de transformación, de reflexión, que parte de la observación y que se traduce en un objeto nuevo que está en el universo, que ya no es el clavo, sino la representación del clavo. Cuando el tema la pieza esta, el lago de los cisnes, por ejemplo, desde el nombre sabemos que hay un lago en su materialidad, que es un lago, una masa de agua contenida en una porción de tierra, con un afluente, con varios afluentes, etc. Esa es la definición literal. Pero el lago se transforma en otras cosas. El lago ya no solo es el lago puede ser la vida, puede ser el amor, puede ser el temor. El lago simboliza otras cosas. ¿Y los cisnes qué son? En realidad queremos hablar de cisnes que mueren en un lago. ¿O de qué estamos hablando? ¿De qué estaba Tchaikovsky, verdad? ¿Qué estaba queriendo representar con esa pieza? Uno de los momentos más fuertes de esa pieza es cuando el cisne muere, ¿no? El cisne muere y hay una pieza de Saint-Saëns que se llama precisamente El cisne muere, el carnaval de los animales. Y ahí lo que hay, por lo menos para mí, es un intento de representar, de traducir, de concentrar en una sola pieza, en una pieza musical, la agonía existencial del ser humano. Esa constante tensión entre la vida y la muerte, entre lo conocido y lo desconocido, entre la seguridad y la duda, es esa agonía. Y entonces estamos observando que hay una traducción de lo literal hacia un plano simbólico, creo yo. Pero cuando una canción, una letra nos dice cosas tan pedestres y tan llanas que no admiten otra interpretación que lo que están diciendo, pues quizás eso sea una manera de entender si eso no es arte. Si dice más de lo que aparentemente dice, probablemente estemos ante un hecho artístico. Pero cuando es que no tengo referentes así, porque como no suelo catalogarlos ni archivarlos para mí. Pero por supuesto puedo mencionar un montón de canciones, ¿verdad? Sobre todo de reggaetón, trap, todo eso, que dicen lo que dicen, pero no dicen nada más. Lo que están intentando es provocar los sentidos, provocar la parte puramente sensorial y material.
pero el arte apela no solamente a que haya una reacción física, sino que haya una reacción mental, espiritual, un poco más profunda que las manos, ¿verdad? Que mover el bote. Y lo delicado de eso es que con un lenguaje artístico, por decirlo así, a través de la música, de una letra que en algún momento aparenta alguna metáfora, ¿verdad? Pretenciosa por ahí, al final sí influye, ¿verdad? En las personas que lo escuchan y de manera a veces consciente y otras inconscientes y muchas veces termina transformando la realidad de esas personas que lo escuchan, de tanto que estamos escuchando, tome tal bebida, o haga tal cosa en las canciones, lo terminamos haciendo, aunque tal vez en nuestra naturaleza o en nuestros hogares se nos haya orientado hacia otro sitio, pero esa influencia es muy concreta y es bastante, tiene mucho impacto en la vida real. Sí, ese tipo de mensajes que no provienen del arte, normalmente lo que buscan es un condicionamiento, ¿verdad? Buscan la anulación del criterio. Lo que buscan es apelar a nuestros instintos, normalmente, que están manifestados en deseos, en temores, apelan a eso. Y para vender, básicamente, ¿verdad? Pero el arte no, es todo lo contrario, el arte no quiere que estemos sosegados, el arte no quiere que estemos conformes, el arte quiere, estimula el sentido crítico, es muy diferente. E incluso es su virtud y es su pecado, porque en la medida en que se ejercita el sentido crítico, somos capaces de decidir si nos gusta esa pieza o no nos gusta. Pero no tenemos esa opción normalmente con la publicidad, por ejemplo, porque no está apelando a que seamos críticos, a que valoremos, a que comparemos, a que contrastemos. Está apelando a que compremos ciegamente lo que se nos está ofreciendo. Entonces, una de las características que podríamos mencionar y que poco a poco se va descubriendo en qué consiste y cuáles son sus mecanismos, es que el arte siempre estimula el sentido crítico. Y luego ¿Sí? otros valores, ¿verdad? Otros valores que, por ejemplo, lo literal, lo connotativo, lo denotativo. El arte siempre es connotativo. Eso se aplica a la poesía, a la pintura, a la música, a todo, al teatro. Es connotativo, se presta a múltiples mensajes, a múltiples interpretaciones. Una persona parada haciendo su mejor rol en el escenario va a transmitir muchísimas cosas que una persona que no tenga esa intención artística, ¿verdad? Será una persona nada más. Pero hay una investidura estética en el actor, en la actriz, hay una investidura en el poeta, hay una investidura en el músico que lo hace conjuntar. Es la manera en que conjunta los elementos, en cómo armoniza o cómo relaciona 7 notas, o cómo relacionamos las palabras, o cómo relacionamos los objetos, cómo los ponemos de tal manera que eso transmita algo más que los objetos mismos. Es tal vez un poco suene a juego de palabras, no lo es. A medida que nosotros veamos esto, observamos esto, ponemos nuestra voluntad en comprender estas cosas, vamos descubriendo las sutilezas entre esto que estoy diciendo, que aparentemente podría sonar una repetición banal de conceptos, pero que no lo es. En realidad quizás es nuestra debilidad para poder explicarlo, ¿no? Claro. Samuel, muchas gracias de verdad por querer conversar con nosotros, que pues te escuchemos y que a partir de ahí podamos también gestionar toda nuestro espacio académico. Y pues nada más, despedirnos con una frase que me gusta mucho, que es de Fyodor Dostoyevsky, que es: solo la belleza salvará al mundo. Y tratar Sí. de reflexionar a partir de todo lo que nos dijiste, con esa frase, ¿verdad? Asimilarla y comenzar a abrir esos criterios a nuestra vida para poder ser también entes transformadores, y sobre todo en este tiempo de cuarentena y tiempos también de crisis sin necesidad de cuarentena que estamos viviendo, sobre todo en nuestro país. Sí, yo creo que es bueno tomar en cuenta esas reflexiones
pues de estos grandes nombres, ¿verdad? De hombres y mujeres que han transitado la vida a través del arte y que quizás su único propósito fue eso, la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la belleza. Materialmente todos tenemos un destino que ya sabemos cuál es, pero como género humano hay una constante, hay una línea para que yo esté aquí conversando con ustedes, hay una línea de vida que viene desde tiempos inmemoriales. Si esa línea se hubiera roto en algún momento de esa cadena de eventos, no estaría aquí. Y entonces, como naturaleza humana, como género humano también, la idea es continuar esa serie de eventos, ¿verdad? No destruirnos, no cortarla, no cortar esa serie de eventos, sino que permanezcamos. Y lo último, pues yo creo que sería bueno invitar a todo el mundo que se acerque de una manera más desprejuiciada, menos temerosa, un poco más libre, que no sientan temor de no comprenderlo, de no poder explicarlo. Está bien que, no sé, que en primera instancia no se pueda hacer, pero es importante educarnos en la belleza, en la belleza. Yo pienso que una persona que no se ha educado en eso o que es incapaz de percibir la belleza es una persona que tiende a la destrucción, a la tiranía, al egoísmo, a la mezquindad, al suicidio. Caso contrario, una persona que sabe y siente la belleza, aunque no la puede explicar, pero ese es el primer paso de sentirla, ser capaz de percibirla en los mínimos detalles, la belleza, y luego de la belleza, pues el arte, ¿verdad? Que es un producto, ¿verdad? Uno de otro se nutren. No es lo mismo la belleza que el arte, ¿verdad? El arte puede ser feo para alguien, pero es arte. Tiene sus valores, tiene su construcción, sus técnicas, sus métodos, su forma de expresar y de ser producido para hacer lo que es. Entonces, no, yo creo que, y sobre todo nosotros que somos adultos, está muy bien, nunca es tarde para que nos acerquemos al arte, pero sobre todo es una tarea que deberíamos, un legado que deberíamos transmitir a los pequeños, pero no plantearles el arte como una tortura, por favor. No porque hagamos un bombardeo de arte sobre los niños van a ser más sensibles, quizás produzcamos niños que rechacen el arte. Los que primero debemos sentir el apasionamiento y lo hermoso que es el arte somos nosotros y de esa manera transmitírselo. Es más importante, creo yo, marcar una vida a través del arte con el placer y la comprensión de la belleza que con una calificación. Claro, necesitamos medir académicamente algunas cosas, pero más allá de eso, más allá de lo puramente cuantitativo, que siempre falla en sus métodos, está la parte cualitativa de cómo el arte nos puede ayudar a ser mejores seres humanos. Gracias, Samuel, de verdad, gracias por estas hermosas palabras y esperamos que ustedes que han estado ahí pendientes de cada una de las cosas que se han dicho aquí, pues sean útiles para, no solamente para la asignatura, sino que también para su vida, tanto personal como profesional. Así que esperamos, ojalá en algún momento, volverte a tener con nosotros en este espacio. Y no sé si tienes algunas últimas palabras que dirigir. Tal vez disculparme porque como esta conversación tiene muchas ramificaciones, a veces uno va, a veces viene, parece que no hay un orden, una cosa se mezcla con la otra, pero créanme que sí tiene un sentido. Lo que pasa es que hay tantas maneras de abordarlo y esto mismo que conversamos hoy, los mismos temas que conversamos hoy, los podríamos conversar mañana por otras rutas, por otros caminos que no son, que no se excluyen unos a otros, sino que se complementan. Entonces, tal vez disculparme si alguna vaguedad quedó en el aire, pero siempre tienen la posibilidad de, bueno, te tienen ahí para preguntarte, para conversarlo, y está en la biblioteca, está el mundo entero, pues, para seguir reflexionando al respecto. Y no, yo encantado. Gracias, y la verdad que sí, espero que una frase por lo menos sea útil para todos o para alguien. Gracias, pues sí, estamos seguros que ese cometido, ¿verdad?, de la motivación hacia ese acercamiento del arte, pues se ha cumplido el día de hoy con todas estas conversaciones. Así que esperamos el siguiente espacio y que nos acompañen siempre
para ver con qué otra persona vamos a compartir una conversación interesante y que vamos a ir profundizando sobre cada una de las artes. Nada más. Felicidades también. Fíjate que felicidades también creo que eso hay que agregarlo, porque me parece valioso que, dada la exigencia de los tiempos, se aprovechen estas plataformas para cosas como estas. Está bien el momento de diversión del TikTok divertido, está muy bien, está bien. Pero también esto, entonces darle este tipo de usos está muy bien. Hay que ponerse a la altura de los tiempos de la mejor manera, ¿no? Felicidades también por el proyecto, por lo que están haciendo. Gracias. Y bueno, nada más. Nos vemos en el siguiente programa para seguir en conversaciones aquí con el Atanor. Gracias.